Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Y vamos a orar. Señor, gracias, 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 gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Nos das lo que nosotros necesitamos. Gracias por esta semana. Gracias por el placer y el dolor. Gracias por la montaña y el valle. Gracias porque tú eres quien a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestras vidas, nos redarguyes a través de tu palabra. Nos redarguyes a través de lo que das a nuestro ser y a nuestra vida. El día de hoy me pongo en tus manos. Solo somos una vasija de barro, Señor, que nos rompemos, nos quebramos, pero gracias por depositar la luz dentro de nosotros, por tenerte en nuestros corazones y porque eres esa luz, la luz de tu verdad, la luz de tu palabra que sale, que surge, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo, Shahandari Vasaya, por hablarnos, por darnos la porción que necesita cada uno de los que nos encontramos aquí, y de igual manera cada uno de los que a través de los medios podemos ver, Señor nuestro Dios, tu palabra, podemos recibir la porción de cada uno de nosotros necesita, Dios. Gracias, gracias por tus hijos, gracias por mis hermanos. Bendecimos en esta hora, bendecimos este momento, tu palabra, Señor. Escóndenos en la cruz del Calvario. Habla tú, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, sé que Dios habla y abre infinitamente su palabra y damos gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado. Llevamos 5 lecciones sobre los Ben Elohim o los hijos de Dios o el concilio divino. El Salmo 82 nos habla de ese suceso de Dios teniendo un concilio divino allá arriba en el cielo, en esas partes celestiales, y ese mismo salmo nos dice y nos deja ver cuál es el fin de estos seres, de estos entes, y la manera por lo cual también ellos se rebelaron. Vamos a ver hoy esa parte en nuestras Biblias, donde ya vimos en Génesis capítulo 6 cómo es que ellos se corrompen, pero vamos a ver de igual manera en Génesis capítulo 10 cómo es que se les asignan las naciones. Pero antes vamos a la escritura, a Deuteronomio 29, versículos 24 al 26. Deuteronomio 29, versículos 24 al 26. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, 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 Jesucristo. Deuteronomio 29, versículos 24 al 26. Gloria a tu nombre. Dice así la escritura: dirán, pues, todas las gentes, ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué ira es esta de tan gran furor? Y responderán, por cuando dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos e inclináronse a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Entonces, la historia nos marca, y vamos a ir ahorita a Génesis capítulo 10, pero la historia nos marca que cierto es que Dios manda llamar a Abraham y de él vienen los patriarcas. Abraham sí va y se está en la tierra prometida, pero después sabemos que de sus descendientes, una vez después de Isaac, Jacob y sus hijos, ellos van y entran a Egipto, ellos van y se dirigen a Egipto, y después en Egipto, porque Dios también le dijo así a Abraham, que sus descendientes serían prisioneros 400 años en Egipto,
y después Dios los devolvería a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Cuando encontramos a Abraham, la Biblia dice que quien gobernaba en esos lugares era Melquisedec, rey de Salem. Entonces esos habitantes conocieron las leyes, los principios, la ley moral de Dios, pero al final encontramos que ellos se corrompen, porque una vez que encontramos esta lucha cósmica de estos seres que se rebelaron, que Dios les reparte, les da su porción de manera, estos reinos se los reparte Dios a ellos, pero sí escoge a un pueblo, escoge a un hombre, porque a ese pueblo, a Jacob, le dice Dios, tú vas a ser mi heredad, tú vas a ser aquel a quien yo elijo para ser tu Dios y para ser tu Elohim. Pero estos seres siempre fue y es la lucha por esos territorios que nosotros encontramos en la tierra prometida, porque a partir de ello de siempre ha sido esa lucha y estos seres es por hasta el tiempo que llegan incluso el pueblo prometido, estos seres, estos dioses siempre han ganado, siempre ganaron, porque Dios al introducir a su pueblo y que su pueblo fuera luz de las naciones y luz de ese lugar, es lo que no consiguieron. Por eso es lo que leemos aquí, porque viene Deuteronomio anticipándose proféticamente de la destrucción de Nabucodonosor, la destrucción que vino a través de Babilonia. Viene Moisés y pregunta aquí, dirán pues todas las gentes, ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? Y nos da la respuesta, porque dice en el versículo 26, fueron y sirvieron a dioses ajenos e inclináronse a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Y todos los profetas menores, mayores, hablan de todos los dioses a los cuales Israel quiso ir y servir y se olvidaron de su Dios. Se olvidaron del Dios único, grande, terrible y verdadero. Vamos por un momento a Génesis capítulo 10. Y estos seres, las fronteras que tienen, no solo físicas, también en el ámbito espiritual, ellos velan sus territorios en contra de Dios. No lo vemos, pero estos seres están actuando en contra de Dios, protegiendo sus territorios, llevando a la humanidad a la depravación, a la desolación y al apartamiento de Dios. Nosotros en el capítulo 9 encontramos a Noé que baja con sus 3 hijos, y en el capítulo 10 lo que usted y yo podemos leer es la distribución de las naciones. En Génesis capítulo 10 encontramos los 3 hijos de Noé, que son Cam, Sem y Jafet, ¿sí? En Génesis capítulo 10 nosotros encontramos que después de Noé encontramos a sus hijos, a Cam, a Sem y a Jafet. Y por el lado de la línea de Cam, hermanos, usted va a leer en Génesis 10, por ejemplo, a nombres como Cus, como Misraín, como Fut o como Canaán, dándonos de la descendencia de Can las tribus que se fueron a África y Arabia. Nosotros vamos a encontrar que de Can nacen los africanos y también partes de los árabes. Del lado de la línea de Jafet, porque después de Can, ahí en Génesis capítulo 10,
usted va a leer sobre los hijos de Jafet, los jafitas, y encontramos a Gomer, Madai, Tubal, Tiras, Magot, Javán, Meset. Y entonces encontramos que de Jafet son aquellos pueblos que se van hacia Asia Menor, pero también son los europeos, todos los griegos, los italianos, los germanos, gloria a Dios, vienen de esta línea de Jafet, porque los hijos de Sem, los semitas, que son Elán, Asur, Arfaxad, Luz y Arán, son aquellos que vienen y son los descendientes de Abraham, la línea semítica, pero también nos da una línea hacia Siria, hacia Babilonia, nos da esa línea en alguno de sus hijos, de los hijos de Sem, Can, Sem y Jafet, y entonces son las naciones que se mencionan en el capítulo 10, encontramos que se mencionan 70 pueblos, se mencionan 70 pueblos, gloria a su nombre. Y vamos a leer en Génesis capítulo 10 solamente, vamos a leer el versículo 8, por favor. Génesis capítulo 10, versículo 8, lo tenemos. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino, atención, Babel y Erec y Akkad y Calnet en la tierra de Sinar. Porque ahorita que vayamos al capítulo 11, nos dice que empiezan a construir una torre, pero esta torre obviamente es orquestada por este hombre llamado Nimrod. Recordar que los Ben Elohim se metieron con las mujeres, los hijos de Adán, y procrearon gigantes, procrearon Nefilín, pero no solo eso, también hombres de renombre. Y aquí se menciona a este hombre llamado Nimrod, y estando en este lugar. Vamos por favor a leer el versículo 25 de Génesis capítulo 10. Lo tenemos. Génesis 10:25 dice, y a Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. ¿Ok? Entonces nosotros encontramos aquí a un hombre llamado Peleg, y nos dice que en sus días fue repartida la tierra. De la hermana Hicks hemos escuchado que es cuando se dividieron los continentes, pero viendo a esta parte también de esto que estamos estudiando de los Ben Elohim, Deuteronomio 32, el versículo 7 y 8, dice que cuando Dios repartía a las naciones, a los hijos de Adán, entre los hijos de Elohim. Y vemos entonces aquí que Dios dice, fue repartida la tierra. Dios asignando territorios, posesiones a estos Ben Elohim. El principio en Dios era que todos estos seres llevaran a la adoración a todos estos pueblos, a todas estas gentes, al único Dios verdadero. Hoy, al rebelarse, protegen su territorio, protegen lo que se les dio y llevan al hombre a apartarse de Dios. Entonces aquí se mencionan un total de 70 pueblos. 70 pueblos son mencionados aquí en Génesis capítulo 10. Pudiéramos ir nombre por nombre y encontrar de qué país son, pero obvio es una ardua tarea. Por ahí en alguna ocasión la hermana Esparza nos lo dio,
pero no lo he encontrado. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 11 a leer, por favor. Sí, gracias. Vamos a leer del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Dice así la escritura: era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras, y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, nosotros vemos aquí la parte o el contexto que tenemos de estos pasajes. Uno muy grande es el diluvio. Y antes del diluvio, en los versículos del capítulo 6, del 1 al 3, nos hablan de la maldad del ser humano y por el cual Dios envió el castigo. Dios dijo: no voy a volver a castigar al hombre con agua, no lo voy a volver a inundar. Pero en Dios sabía y entendía lo que esta maldad venía. Cuando leemos más adelante de todas las cosas que vinieron, en realidad Nimrod, con todo lo que estaba haciendo, estaba volviendo a llevar a la humanidad a apartarse de Dios, a una maldad, a una soberbia. Y entonces los Ben Elohim ya tenían sus territorios asignados. Y por este suceso y por este hecho de Nimrod, al ver los hombres apartándose de Dios, porque ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Y aquí, por lo cual Dios también los reparte a todas estas naciones, asignándoles a los Ben Elohim, para que en lugar de ser Dios quien gobernara a todos estos hombres que habían salido de los hijos de Noé, los dio para que fueran sus dueños, los Ben Elohim, los hijos de Dios. Lo que encontramos aquí es una seguridad, y esta seguridad, el hombre lo que vio o ha visto siempre, vio el jardín del Edén como ese templo, esa ciudad donde Dios gobernaba, reinaba, y era a Dios a quien se le tenía que dar toda la adoración y gloria. Entonces, el ente que vino también promoviendo todo en este lugar, vino y dijo: bueno, yo necesito en este lugar ser adorado. Y influyó en Nimrod para que le construyeran un templo, le construyeran un lugar en donde todos fueran a adorar, se hiciera un nombre y poder ellos dominar y conquistar.
La orden de Dios había sido: espárcense, vayan y dominen toda la tierra, pero ellos decidieron quedarse ahí, decir: hagamos un nombre. Y de hecho, Dios, si vuelve a enviar un diluvio, nosotros ya tendríamos con qué defendernos de Dios. Nosotros ya tendríamos una torre tan alta que Dios no nos inundaría o no alcanzarían las aguas a nuestra torre. Y el ser humano siempre teniendo ideas, rebelándose delante de Dios. ¿Y qué propósito es hacer algo? Porque al final voy a hacer mis deseos, me voy a rebelar, voy a pecar, voy a hacer lo malo, y sé que cuando me porto mal, tú envías juicio, Dios. Pero yo ya tengo con qué protegerme, ¿sí? Yo ya tengo con qué cuidarme. Tengo un ente que me cuida, hay un hombre poderoso que vela nuestros intereses, y hagámonos aquí un nombre, y Dios a lo que hagamos ya no se puede meter con nosotros, porque por lo regular siempre ese es el pensamiento del ser humano: alejarse y apartarse de Dios, haciendo él mismo sus propios anhelos y deseos. Y ese era el propósito de esta torre. Por eso Dios baja y dice: ¿qué están haciendo? Y dice: son uno, y lo que tienen pensado lo van a lograr. Una, porque en ellos obviamente la humanidad ya había caído. La otra, este ser en oposición de Dios, y estos hombres en ningún momento querer decir: vamos a darle la gloria, vamos a darle la honra a Dios. Pero en estos tiempos sí había un hombre, y ese hombre que estuvo y estaba en oposición era Abraham. Y Dios entonces, porque en los versículos que siguen nos hablan de nuestro Dios apartando a un pueblo, apartando a un hombre, diciendo: yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu Elohim, y a los demás seres humanos, porque decidieron esto, los entrega a todas estas naciones repartidas y los reparte a estos dioses. Eso quieres, porque siempre es lo que vemos en la Biblia: lo que el pueblo de Israel deseó, Dios lo entregó. Y lo que estos pueblos decidieron, Dios dice: no quieres que yo te gobierne de la manera en que deseo y anhelo, te entrego a estos dioses. Por eso todas las escrituras que hemos visto y leído es estos dioses en contra de Dios. Es un pueblo que tiene otra simiente, otra semilla, y en contra de nosotros. Amén. Porque es al día de hoy lo que sigue sucediendo. El mundo, la sociedad, todo lo que existe está hoy en contra de nosotros. Nosotros amamos la vida, estos entes y el mundo odian la vida. Nosotros amamos a nuestro Dios, y esta humanidad y estos entes tienen otros dioses, tienen otros ídolos. Gloria a su nombre. Y entonces nos dice, esto la hermana lo escribe en el libro de los 66 principios. La historia dice que la altura de la tremenda torre edificada en Babel era tan grande y tan alta que tomaba todo un año para alcanzar la cima. También la historia dice que esta generación pagana de la dispersión fue tan engañada por los poderes de las tinieblas que llegaron a creer que habían matado a todos los habitantes de los cielos. Su brujería idólatra era tan poderosa que se dice que cuando ellos disparaban sus flechas hacia los cielos, estas regresaban cubiertas de sangre. Por lo tanto, en su enfermiza percepción de la realidad, llegaron a pensar que habían matado a todo morador de los cielos. Esto lo escribe la hermana en
en el libro de los 66 principios, pero el Midrash, que es uno de los escritos judíos, dice de esta manera. El Midrash dice: la literatura rabínica ofrece muchos relatos diferentes sobre las causas para la edificación de la Torre de Babel y de las intenciones de sus constructores. Según el Midrash, los constructores de la torre, llamados en las fuentes judías como la generación de la secesión, dijeron: Yahvé no tiene derecho a elegir el mundo superior para sí mismo. Y dejar el mundo inferior para nosotros, por lo que vamos a construir nosotros una torre con un Dios en la parte superior sujetando una espada, de modo que pueda reflejar nuestra intención de hacerle la guerra a Yahvé. Eso es lo que dice el Midrash. Sí, la construcción de la torre estaba destinada no solamente a desafiar a Yahvé, sino también a Abraham, quien exhortaba a los constructores a volverse a la reverencia. El pasaje menciona que los constructores proferían duras palabras contra Yahvé, que no se citan en la Biblia. Ellos creían que Yahvé cada cierto tiempo drenaba toda el agua del cielo y por tanto levantaron varias columnas para que no hubiera otro diluvio. Algunos entre esta generación todavía querían la guerra contra Yahvé en el cielo. Talmud Sanedrín 109a. Se les animó en esta tarea con la idea de que las flechas que disparaban hacia arriba luego caían chorreando sangre, motivo por el que se creía que se podía hacer la guerra literal contra los habitantes celestiales. Sefer a Yashar Noah Lerjón 12b. El Talmud es escritos que ponen esto, y yo sé que de ahí debió haberlo leído la hermana Hicks, pero sé que Jesucristo, porque sabemos que le hablaba a la hermana, escribe esto en un libro que está de los 66 principios. Así que esto fue el motivo por el cual Dios dijo: voy a dividir sus lenguas, pero aparte de eso, los voy a dividir a los dioses que ya les dividí su tierra. Por eso desde entonces vuelve a ser esta parte un pueblo escogido por Dios, Abraham, Jacob y la descendencia de Abraham, en contra de los Elohim. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Pero bueno es nuestro Dios, porque nosotros vamos a ver, gloria a su nombre, cuál fue lo que Dios tiene como triunfo, lo que Dios desea hacer, y cómo es que Dios, a todo esto que parece que ciertamente hoy en nuestra mente puede ser que esté todo diciendo: ¿y cómo va a suceder la victoria? ¿Cómo va a suceder el triunfo en esto, con estos Ben Elohim, con estos seres? Entonces nosotros encontramos que el fin del dominio que estos tienen sobre las naciones ocurre en un punto clave de la historia, y es en la venida de Jesús, bendito su nombre. Es en su muerte y su resurrección se inicia con la proclamación del Evangelio, y en Pentecostés el mandato universal para todo creyente infiltrar con el mensaje del Mesías y el avance del reino y la conquista de estos reinos. Vamos a Hechos capítulo 2
Y vamos a leer los versículos del 1 al 3, porque aquí tenemos la conquista, bendito su nombre. Aquí tenemos la manera en que Dios lo quiere y lo desea hacer, la conquista de lo que Dios repartió, pero Dios usando ahora a los creyentes en Cristo Jesús, santo su nombre. Hechos 2, del 1 al 3 lo tenemos. Dice así: y como se cumplieron, santo su nombre, los días de Pentecostés, aleluya, estaban todos unánimes juntos, Shahandar y Basaya, Sharabasaya, y de repente, aleluya, vino un estruendo, Shahandar y Basaya, del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias, gracias Jesús, gracias. La palabra repartidas en el griego es la 1266. La palabra que dice lenguas repartidas como de fuego, la palabra en griego es la 1266, y en el griego es la palabra diamerizo, santo su nombre. Y esta palabra diamerizo significa partir completamente. Esta palabra diamerizo significa partir completamente. También significa distribución, significa repartir y significa dividir, santo su nombre. Significa partir completamente, significa distribución, significa repartir y significa dividir. Y cuando nosotros encontramos, hay una versión cuando ellos estuvieron cautivos en Babilonia, judíos mandaron a Babilonia a hacer el Antiguo Testamento en griego, y esa versión se llama la versión de los 70 y está escrita en griego. Así que cuando nosotros encontramos palabras en griego en el Nuevo Testamento y nos vamos a esa versión, podemos encontrar también las mismas palabras que se dijeron en hebreo, pero en griego. Por eso esta palabra diamerizo, nosotros la vamos a encontrar en Deuteronomio 32:8, donde Dios, cuando dice que Dios repartió las naciones a los hijos de Adán, entre los hijos de Adán, a estos Ben Elohim, es la misma palabra diamerizo. Dios usa diamerizo y le dice a los Ben Elohim: te entrego esta posesión, te reparto este territorio. Pero cuando viene el Pentecostés, santo su nombre, es la misma palabra que usa Dios para venir y decir: a ti te envisto, santo su nombre, porque con esta investidura del poder del Espíritu Santo, gloria a su nombre, vengo y te reparto, vengo y te doy distribución, vengo y te hago a ti dividir y partir completamente. ¿Sabes lo que está diciendo Dios aquí? Mira, yo sé, y de hecho con un tronido de dedos, Dios deshace esta creación, deshace a estos Ben Elohim, les quita su territorio, pero envía a su Hijo para salvarnos primeramente a nosotros. Y ahora Dios viene y dice: a ti que eres de la descendencia de Abraham, a ti que tú conozco, que tú me has elegido por Dios, ahora pongo en ti el poder, el dunamis del Espíritu Santo, Shahandar y Basaya, para que seas tú y vayas y seas tú quien conquiste, santo su nombre, no territorialmente, pero sí
espiritualmente ese reino para que hagas tú, gloria a su nombre, discípulos a las naciones, para que vayas tú y sea tu casa, sea tu colonia, sea tu ciudad, aquel que tenga el reino de Dios, bendito su nombre, que tenga el reino de Dios, gloria a su nombre. Te quiero usar a ti que vayas y que anuncies santo su nombre. Gracias, Jesús. Leamos los versículos 4 al 6. Lo tenemos, 4 al 6. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Sharabasai. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y la palabra confusos que está aquí, la palabra confusos en griego es la 4797 y es sinqueo o sungeo. Y cuando nos vamos a la referencia en la Septuaginta del griego en Génesis capítulo 11, que es donde viene la Torre de Babel, es donde aconteció el evento de la Torre de Babel. Ahí Dios dividió las naciones y el lenguaje. Ahí Dios dividió las naciones y el lenguaje, y dice, cuando leemos Génesis 11, dice que no se entendían porque cada uno empezó a hablar un lenguaje diferente. Pero viene Dios y dice: ahora aquí llegan todos estos judíos de todas las partes del mundo, les oyen hablar en su propio idioma, porque viene Dios y dice: hubo un propósito en la Torre de Babel, naciones que ya escogieron por los otros seres, pero ahora viene mi nombre, viene mi hijo, vienen hijos míos, hijos de Dios, que tienen a mi hijo, pero ahora los envisto con un poder para ir y hablar, bendito su nombre, de manera poderosa el evangelio, de manera poderosa las cosas grandes, y conquistar, gloria a Dios, de manera personal a cada individuo para Cristo, a cada individuo para Jesús, a cada individuo para Dios, a cada individuo para que sea parte de ese reino. Porque hoy usted y yo podemos reconocer y saber quién es nuestro Dios, amén, quién es el Dios verdadero que está con nosotros, que viene, santo su nombre, y que Él, el Señor nuestro Dios, le adoramos, le veneramos, y que no hacemos y que no vamos y no tenemos ningún otro Dios que el Señor nuestro, santo su nombre. La palabra sinqueo significa mezclar, significa confundir. Y eso es lo que Dios hizo, pero ahora viene Dios y dice: con el evangelio esta confusión y esta mezcla se va a acabar, porque voy a conquistar los reinos. Y de ahí que habrá luchas, habrá situaciones, pruebas, porque estos seres luchan por su territorio. Pero hermano, hemos visto, sabemos que lo que Dios viene cuando conquista nuestra casa, nuestra vida, nuestro ser, lo que llega es la paz, lo que llega es Él, lo que llega es el amor, lo que llega es el bendito su nombre. Sigamos leyendo Hechos 2 del 7 al 11, dice Hechos 2 del 7 al 11, y aquí vamos a encontrar el cuadro de Génesis capítulo 10. Todas las naciones que se mencionan
en Génesis 10, que son 70, aquí las volvemos a ver que se mencionan. Versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y empieza diciendo, partos y medos y elamitas, lo que es Asiria, Babilonia, toda esa parte, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, todo ese territorio, ahorita vamos a ver mapas, dice en Pirgia y Panfilia, y aquí está África, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene. Y viene entonces y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, y viene Europa, cretenses, y viene árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, porque lo que pasó en Génesis 10 y en Génesis 11 fue un lenguaje en contra de Dios. Pero viene Dios y dice, a través de mi Hijo, a través del Espíritu Santo, voy a enviar ahora un lenguaje, santo su nombre, que no se habló en la Torre de Babel. En la Torre de Babel se habló de hacerse un hombre, de hacer las cosas a su manera, apartándose de Dios, y viene Dios y dice, eso quieren, los entrego a lo que quieren. Pero ahora va a venir el Espíritu Santo y mi Hijo, y estos hombres galileos que empezó Dios llamando 120 a hablarles a hombres que empezaron a oír las maravillas de Dios en sus lenguas, santo su nombre, a oír las cosas de Dios, porque cuando el evangelio llega, cuando Dios llega, esto nuestro ser empieza a ser cambiado, empieza a ser transformado, santo su nombre. Y estos hombres primitivos fue lo que empezaron a hacer. Vamos a leer el Hechos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8, santo su nombre. Hechos 1, versículo 8. Lo tenemos, dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gloria a su nombre. Y entonces nosotros encontramos en Hechos capítulo 2, del capítulo 2 al versículo 7, usted puede leer el libro de Hechos con esto que estamos estudiando, y los discípulos empiezan conquistando Jerusalén y conquistando Judea. Usted iba a leer cómo Pablo, cómo Juan, cómo los discípulos iban, predicaban. De hecho, Pedro, si seguimos leyendo el capítulo 2, se levanta y 3,000 gentes son convertidas. Este territorio, gloria a su nombre, este territorio, dice que cuando Jesús vino, todo estaba en tinieblas, pero esas tinieblas vieron gran luz al Hijo de Dios. Vino él le habló a multitudes, empezando a conquistar ese reino. 120 son el remanente que queda, y estos 120 empiezan extendiendo el evangelio, gloria a su nombre. Empiezan convirtiéndose 3,000 y quitándole a estos seres que vivían aquí 3,000 gentes que ya no pasaron a ser propiedad de ellos, sino propiedad de Dios, bendito su nombre. Y encontramos a Pedro predicando en el templo. Dice la escritura que era tal el poder que tenían los discípulos
que la sombra de Pedro, bendito su nombre, cuando él pasaba, gloria a Dios, eran convertidos, eran sanados los enfermos, y era tal que los encerraron, dice la Escritura, y entonces cuando ellos los soltaban, los encontraban otra vez predicando. Y encontramos que otra vez los encierran, los quieren matar, pero hay un hombre llamado Gamaliel que dice, bueno, miren, dejémoslos. Si esta obra es de Dios, va a permanecer, y si es de los hombres, no va a permanecer. Y entonces vemos a todo ese territorio convirtiéndose a Dios, y sí, ellos empezaron por Judea, pero gracias a Dios, porque después de Judea, la Escritura nos habla en el capítulo 8 del libro de Hechos, encontramos a Felipe. ¿Y a dónde va? Va a Samaria. Usted puede leer en el capítulo 8 del libro de Hechos a Felipe yendo a Samaria, a los samaritanos, a donde Jesús se encontró con esa mujer. Samaria, capital del rey Acab y Jezabel. Samaria, la capital del reino del norte. Samaria, el reino que se dividió, y cuando empezó en corrupción por ese primer rey que tuvo, que hizo 2 becerros de oro. Samaria, el lugar donde habían las 10 tribus que con Jeroboam se corrompieron. Y ahí empezó el evangelio con Felipe, santo su nombre. Los samaritanos, no solo por la mujer que ya predicaba, porque Jesús había convertido su vida, los samaritanos también empezaron a oír, santo su nombre, aleluya, el mensaje del evangelio, porque es así como Dios dice, después de Pentecostés, la manera en que yo voy a conquistar estos territorios, no va a ir a hacer una guerra con espada y con ejércitos, con balas, diciéndoles a los Elohim y a los hombres, quítense porque esto es territorio de Dios. No, viene Dios y dice, va a ser con milagros, va a ser con grandes señales, va a ser con el poder del evangelio, hombres, mujeres transformados, convertidos, porque va a venir Dios de esa manera. Shahandari Basaya. Y empieza Dios, porque a ese lugar Felipe se encuentra con un eunuco, gloria a su nombre. Venía leyendo el eunuco y dice, hey, ¿qué pasa, Isaías? ¿De quién escribe? Y ese eunuco es transformado, es bautizado. Y ese eunuco era de África. Y entonces ese eunuco fue a África, gloria a Dios, a decirle a los africanos, hey, hay un hombre que salva, hay un hombre que da paz, hay un hombre que viene y da vida, es Jesús. Lo encontré, me bauticé, Shahandari Basaya, gloria a su nombre. Encontramos entonces que viene la persecución, porque hay un hombre llamado Esteban, da un discurso ante hombres ahí en Jerusalén y lo apedrean. Dice Felipe, yo vi al Señor en su trono sentado, y dice, no les tomes en cuenta este pecado, porque estaban conquistándose los territorios dados a estos Ben Elohim por el evangelio, y esos hombres con ese poder del Espíritu Santo, con ese poder de Cristo en nosotros, Shahaya, fueron y no les importaba morir, al grado que empieza la persecución, empiezan a ser perseguidos, y dice que un hombre llamado Saulo. ¿Y a dónde va Saulo, hermano? Dice en Hechos 9 que Saulo iba camino a Damasco. Damasco en este mapa queda más arriba. Era el reino de Siria, de Naamán, de cuando Acab, Jezabel, los sirios, de cuando Abraham viene la guerra y se llevan a su sobrino Lot,
y que la Biblia dice que Abraham toma 318 siervos y que va desde esta parte donde él estaba y va hasta Damasco a traer a su sobrino Lot. Ahí sí hubo una guerra con espadas y armas y lucha, pero aquí Dios dice, hay un hombre ahí en Damasco ya había pueblo de Dios, y ese hombre fue convertido en Damasco, bendito su nombre. Camino a Damasco, dijo, lo tumbo del caballo, me va a ser instrumento útil, porque tiene que conquistar los territorios de manera espiritual que tienen estos Ben Elohim, los va a conquistar este hombre. Así que, hermano, tú y yo tenemos un propósito y un plan por el cual Dios viene y llama a nuestra vida. Pero viene Dios y dice, yo voy a ir conquistando, yo voy a ir viendo, bendito su nombre. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 10? Encontramos a Cesarea, santo su nombre, y encontramos a un hombre llamado Cornelio. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama la Italiana, un romano. Y es así como Dios viene y dice, es como voy a conquistar. Pedro ve, Pedro no quería ir, Pedro le hacía así juntarse con los gentiles, porque creía que el evangelio era para los judíos nada más. No solo para los judíos, pero no iba con los gentiles. De hecho, cuando llega, Pedro dice, yo ni debería estar aquí. Pedro era una de esas personas que a una fiesta usted no lo invita porque le va a decir, no me gusta tu fiesta. Y Pedro llega así con Cornelio y empieza a predicar y dice que cae el Espíritu Santo y dice que cae ese hombre, santo su nombre, y empieza a ser convertido. Y Cesarea de ese lugar se encuentra por esta parte donde dice Galilea, por ahí en esos rumbos se encuentra Cesarea, y es un hombre italiano convertido a Dios, que tenía tropas, que empezó a hablarles, y cada soldado, porque vamos a ver el hecho, santo su nombre, porque en el pueblo judío, y yo creo que si viene el anciano no les voy a hablar de eso, pero en la otra prédica voy a hablar de esto que vamos a leer ahorita. Solo lo vamos a leer, pero quiero hablarles de lo que dice Isaías 66. Vamos a Isaías 66, deje usted apartado ahí el libro de Hechos. Isaías 66, por favor. Y esto es lo que está en la mente de todo judío. Algo para bien, pero también vamos a ver algo para incorrecto. Isaías 66, 18 y 19. Y esto Pablo, que era judío, lo sabía, sí, él lo entendía esto. Isaías, porque Pablo era erudito, era fariseo, había estudiado con Gamaliel la ley. Isaías 66, 18 al 19, dice, lo tenemos, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul y a Lud, que disparan arco, y a Tubal y a Javán, y a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Aleluya, shahaya, shahaya. Pablo lo sabía, y Pablo entonces es transformado, es convertido, santo su nombre. Y entonces Pablo, en su anhelo y deseo, gloria a Dios. Romanos 11, todavía creo que esta no la ocupo aquí. Ok, en Hechos 13:1, Pablo vamos al libro de Hechos 13:1, ¿sí? Porque es aquí, después de que ya Dios con los apóstoles dijo primero Jerusalén, después Judea, Samaria,
y luego todo el mundo. Entonces viene Pablo, viene Bernabé, que llama a Pablo y lo llama con los apóstoles, y en Hechos 13 es donde se empieza la conquista del mundo, donde se empieza la gesta de tomar las naciones para Dios. Lo tenemos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, entonces Siria, profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cirineo y Manahanaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Santo su nombre. Entonces, habiendo ayunado y orado y puestos las manos encima de ellos, despidiéronlos. Bendito su nombre. Y mire, entonces, no va a ver usted el mapa, pero aquí empezó. Ya habían conquistado. Todo el libro de Hechos es conquista, hermanos. El libro de Hechos es la conquista, gloria a su nombre, del reino de Dios, del evangelio a todas estas naciones. Y entonces es el primer viaje de Pablo a donde va: Chipre, Perge, Listra, Antioquía de Pisidia, y él regresa. Todo esto lo podemos leer en Hechos, todo usted lo puede leer en Hechos 13 al 15. El primer viaje de Pablo, todo lo que le ocurre, lo que le pasa. Creo que en el segundo viaje es donde es apedreado. De Hechos 15 al 18, Pablo hace su segundo viaje. Aquí deja a Bernabé y se lleva a Silas, porque por ahí Bernabé y Pablo tienen la discusión por Marcos, y dice Pablo: no quiero a Marcos, pues me llevo a Silas. Y entonces nuevamente ellos salen de Antioquía. Ellos salen de Antioquía y van y se hacen un viaje a Jerusalén, a Samaria, porque anuncian las maravillas que Dios está haciendo. Lea usted el libro de Hechos con esta parte de conquista y usted va a ver todas las maravillas, los hombres que se convirtieron, las mujeres, porque Romanos es un libro donde Pablo saluda a mucha gente de toda esta conquista. Después encontramos el tercer viaje de Pablo. Nosotros vamos a leer este tercer viaje del capítulo 18 al versículo 10, al capítulo 19. Y Pablo, mire, bendito su nombre, ya empieza a visitar más lugares, amén. Empieza a conquistar más lugares, gloria a su nombre. Ahora sí, vamos a Romanos 11:35, por favor. Sí es Romanos. Sí, Romanos 11:25, perdón. Romanos 11:25. Romanos 11:25. Sí, hermano. El segundo viaje, hermano, es de Hechos 15. Ajá. Al capítulo 18. Sí. Tercer viaje es del capítulo 18 al capítulo 19. Aunque en el bueno, es que hay un montón de cosas. Leí un libro, bueno, de hecho hay dos libros que Dios me ha permitido leer. Uno es del doctor César Vidal y el otro es de Charles Swindoll, y los dos hablan del libro de Hechos y la vida de Pablo. Cuando trazamos la vida de Pablo en el libro de Hechos, podemos encontrar su biografía y las cartas de Gálatas, Efesios, Filipenses, cómo fueron escribiéndose en cada viaje y el porqué de sus mensajes de esa manera. En el tercer viaje, cuando llega a Jerusalén, es arrestado. Ahí es arrestado y escribe las cartas
carcelarias, así se les llama, Pablo estando en la cárcel. Y por ejemplo, en la cárcel él escribe, tened por sumo gozo, y dice no. Y luego en Filipenses cuando escribe, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre. En Corintios, por ejemplo, 11, él escribe cuando es perseguido, que dice, en hambres, en desnudez, en persecuciones, en peligros de ladrones, peligros y es porque anda viajando, hermanos, por todo el mundo, llevando el evangelio, sin auto, sin avión, sin dinero, no lo financiaban las iglesias a Pablo. Solo dice de una iglesia que es la iglesia de Gálatas, Efesios, creo que los filipenses, y era la más pobre y era la que le mandaba para que Pablo viajara, porque de ahí Jerusalén quedó pobre y Pablo recolectaba de todas las iglesias y mandaba a Jerusalén, porque se acuerda que en Jerusalén empezaron a vender todo. La iglesia más pobre era la de Jerusalén. O sea, hay un montón de cosas así que uno estudia, bueno, y poder unir, pero Pablo andaba tomando los territorios de los Ben Elohim. En una parte, en sus cartas escribe, obvio, estas fieras con las que luchó Pablo, fueron también otro tipo de seres angelicales, los Hayó, pero debió haber tenido estas luchas con estos seres, porque andaba conquistando las naciones para Cristo. Ya tenemos Romanos 11:25. Sí, sí, dice así. Ok, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí, Dios endurece a Israel, no lo ha hecho a un lado. Israel tiene un plan y un propósito, Dios con ellos, pero hay un plan de Dios, alcanzar la plenitud de los gentiles. Amén. Y eso ya no le toca a Pablo porque ya murió. ¿A quién le toca? Diga yo, dígame, heme aquí, envíame a mí. Amén, nos toca. Hechos 19:21, por favor, vamos a leer. Sí, estamos viendo esto, hermano hermoso, del libro de Hechos, cómo Dios quiere conquistar las naciones ahora. Hechos 19:21. Hechos 19:21. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Está por su tercer viaje y Pablo tiene este deseo. Sí. Ok, es que hay tremendas cosas que dice, y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén después de andada Macedonia y Acaya, diciendo, después que hubiera estado allá, me será menester ver también a Roma. Sí, y Pablo dice, ya conquisté Asia, ya conquisté, porque había Pablo viajado hasta acá, pero Pablo dice, ya había ido a Grecia, Grecia se encuentra por aquí, pero dice Pablo, después de todo esto, tengo que ir a Roma. Ahí está el emperador, ahí hay un ente que está dominando ahora todo el mundo, y voy a ir a Roma, santo su nombre, voy a ir a Roma. Pablo le sucedería en Jerusalén y él estaba también empeñado en ir a Occidente. Vamos ahora a Romanos 15, 20 al 24. Romanos 15, 20 al 24. Romanos 15. Gracias, Jesús. Romanos 15, 20 al 24. Lo tenemos. Romanos 15, 20 al 24 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Sí, porque Pablo de repente también fue acusado de un montón de cosas,
Pero él dice, yo voy donde nadie va, yo voy a donde nadie ha ido, ahí voy a ir, ahí voy a estar, voy a conquistar, no donde ya alguien está, voy a ir a otro lado, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros, mas ahora no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años a. Pablo decía, yo no he ido a Roma, tengo que ir a Roma, pero después de Roma, después de estar con ustedes, cuando partiere, ¿para dónde? Para España. Iré a vosotros porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Y Pablo en ese entonces, lo último de la tierra era España, era Tarsis. Históricamente, bíblicamente, no sabemos si fue. Hay quienes dicen que sí fue, hay quienes dicen que no fue, pero lo más grande, lo tremendo de él fue que sí llegó a Roma. En calidad de prisionero, después de pasar una tormenta, pero llega a Roma para predicarle al emperador, para predicarle. Y atención a esto, ya había iglesia ahí en Roma. ¿Dónde o cómo fue establecida esta iglesia en Roma? En el libro de Hechos se menciona gente que conoció el evangelio, eran romanos y fueron a establecer una iglesia en Roma. Año 54, Pablo escribe esta carta a los romanos y en ningún, si usted lee todo Romanos, no va a encontrar la mención de Pedro, porque la iglesia tradicional dice que Pedro fundó Roma. Hasta en eso, por eso leemos o conocer nuestra Biblia de historia, de esta parte histórica. Usted léale a un católico Romanos y que le diga, enséñame a Pablo aquí en Romanos. Es Pablo llegando a Roma con una iglesia que ya estaba ahí por el acontecer de hechos, y entonces Pedro nada más llega a morir a Roma, pero no a fundar ninguna iglesia. Y la primera iglesia que se fundó está en Jerusalén, y la segunda está en Antioquía, y Roma ya existía. Así que, hermanos, no hay, y si hay un apóstol que llegó a Roma, ese fue Pablo. Amén. Así que si algún fundador de iglesia en Roma, sería Pablo, apóstol de los gentiles, que fue y anunció, bendito su nombre, pero su deseo era ir hasta lo último de la tierra. Yo entiendo que en espíritu, yo creo que sí fue. Amén. Sí, hermano. Sí, algo, sí. Pues fue al tercer cielo. Fue al tercer cielo, sí, amén, sí. Entonces yo creo, dicen eruditos que sí fue. Yo también creo que sí fue. Y era un área conocida, España, y su anhelo de Pablo, hermanos, era completar la misión. Aquí lo escribe, ir a Jerusalén, ir a Roma e ir a España, ir a Tarsis, pero es arrestado en el 54 después de Cristo, y es cuando escribe su carta a los romanos, y su deseo es ir a verlos, va a verlos, y todo esto. Sí, dice el 28, así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Ok, ahí está, bueno. Uh-huh. Ok, bueno, es que, ¿por qué? Bueno, se expresa que no pasó, ¿sí? Ok, ¿por qué? Este es su tercer viaje, este es su tercer viaje. El libro de Hechos nos lo relata,
y Pablo es historiador. Entonces Pablo iba con él y conoció la ruta. Entonces, cuando en Hechos leemos cómo es que va él viniendo, y llega a Tiro, llega a Ptolemaida, Cesarea, y llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, en el libro de Hechos, usted y yo vamos a leer que lo acusan de haber metido a unos griegos al templo. Y se hace tal alboroto que afuera del templo los judíos quieren matar a Pablo, porque los judíos han oído de este hombre que ha trastornado las sinagogas, convirtiendo a un tal Jesús. Entonces los judíos ya le traían ganas. Y Pablo es arrestado y permanece arrestado con esos reyes. No recuerdo el que le dice, por poco y me persuades a ser cristiano. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿se acuerda de esa parte de Hechos? Sí, es ahí. Entonces es arrestado y en su cuarto viaje, o sea, Pablo permanece en Cesarea arrestado. Hay reyes, y luego con ese rey le dice, oye, me tienes aquí encerrado, soy ciudadano romano, pero quiero que a mí me juzgue César. Ajá. Y entonces lo mandan a Roma, ¿sí? Entonces, en sus viajes, Lucas no describe que haya ido a España. Por eso es que se dice que no fue a España. Porque mire, ya que está aquí en Jerusalén, este es su cuarto viaje. Es encerrado en Cesarea y lo mandan custodiado con romanos. Aquí está el naufragio y él llega a Roma, ahí permanece encerrado y ahí lo mata. Por eso es que así físicamente en Hechos no llegó a España. Vuelvo a esa parte espiritual que Dios, como a Felipe, que lo agarró de los cabellos y lo puso en otro lugar, a Felipe Dios. Entonces a Pablo, cuando fue al tercer cielo, no sé a dónde más también él pudo haber ido, pero sí, a España así, en Hechos no lo encontramos. ¿Está bien? Sí, hermanos. El rey que le dice, por poco y me persuades a ser cristiano. El rey Agripa, ándele, sí. En Agripa está encerrado aquí, hermanos, de Jerusalén, lo encierran aquí y lo mandan a Roma. ¿Qué es? ¿Hechos qué? Hechos 26, 28. Por eso le digo que el libro de Hechos, wow, sí, usted lo puede leer. Ok, voy a terminar porque termino ya con los Elohim. Esta es la última prédica. Sí. Sí, exacto, por poco me Si ese rey Agripa está en el infierno porque no se barrió a Jón, no quiso la salvación y se ha de ver arrepentido y escribió Dios sus palabras. Hemos visto que vamos a juzgar a los ángeles y en la parábola de las minas Dios dice que nos va a dar C sobre 5 ciudades, C sobre 10 ciudades. Porque si lo hacemos de manera espiritual, es lo que dice Dios. Voy a terminar con esto, es infinito más su palabra, habrá más cosas que Dios revele y si más revela más adelante más cosas, las daremos, estudiaremos. Pero termino con esto, para seguir con el libro de los jueces. ¿Se acuerda que todo esto salió porque estamos estudiando el libro de los jueces, hablando de conquistas? ¿Estamos de acuerdo? Cómo los dioses se metían con los hijos de Dios, surgía un juez, liberaba, pero es siempre esta lucha, amén, esta lucha de estos reinos. Hechos capítulo 2, versículos 26 al 28. Perdón, Apocalipsis 2, sí, gracias. Apocalipsis 2, 26. Dice,
Está hablando a una de las iglesias, es la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, dice así: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces dice, el que hubiere vencido, dice que nos dará potestad sobre las gentes y que será un regir como el reino de Jesucristo. Él va a regir, o sea, al final es Él, pero nos permitirá regir como con vara de hierro, no para andarle de topes a las naciones, sino que porque fuimos firmes aquí en la tierra, en medio de todo este mundo, y en medio de todos los reinos que nos rodean, y en medio de todos los gentiles eligiendo por otras cosas. Si usted aquí se mantuvo firme, Dios allá le seguirá dando esa misma firmeza, bendito su nombre, que Dios nos da por nosotros permanecer firmes aquí. Y nos dice que aparte de darnos esta vara de hierro, dice que les daré la estrella de la mañana. Jesús es mencionado como la estrella resplandeciente de la mañana, y Daniel dice que brillaremos como estrellas, bendito su nombre, a perpetua eternidad. Dios dándonos lo que todos estos seres rechazaron por rebelarse, Dios dando a nosotros ese poder y autoridad. Y dice Apocalipsis 3, 20 y 21. 3, sí, hermano. La hermana en una convención comentaba que así como ella nos enseñó que en el infierno la gran pregunta va a ser el amor de Dios, y que eso va a hacer que la gente doble rodillas. Gloria a Dios. Confiese que Jesús es su Señor y Salvador. Amén. Decía que la vara de hierro es para aquellos que hemos adquirido el amor ágape, el amor verdadero de Dios, no mi amor, sino el amor de Él. Y con ese amor sabré gobernar en aquellos entonces. Si yo soy seleccionado, no va a ser con una vara y dándole duro, sino con amor, diciéndoles: Jesucristo les ama. Amén, amén. Jesucristo es amor. Amén. Dios es amor. Amén, amén. Shahaya. Gracias. Gracias. Lo que nos está comentando el hermano Pedro es que esa vara, un día la hermana Hicks en alguna convención comentó que es el amor ágape de Dios, y que la manera en que nosotros vamos a ir es con el amor de Dios, y lo que aquellas gentes van a escuchar es el amor de Dios. No va a ser una vara donde les vamos a estar dando, sino va a ser el amor de Dios que nos ha permitido primeramente a nosotros conocerle, y vamos a amarles con ese amor de Dios, porque es cierto, yo tengo un amor, pero mi amor aquí a la salida se me acaba y veo pasar a alguien, a mi prójimo, incluso ofenderlo, herirlo. Pero cuando este amor ya se hizo en nosotros, ya vemos con el amor de Dios para amar a todos, sin importar a veces que es difícil, es duro, pero dice Apocalipsis 3, 20 al 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis 4 nos muestra ese reino, y nos muestra el reino, a Dios en su trono, el Cordero, y hay un trono con voces, con truenos, y toda la humanidad dándole la gloria, la honra y el honor. Y lo que
perdieron, porque estos ángeles lo van a perder, Dios eleva a la humanidad. Recordar que Dios hizo el reino celestial, el reino terrenal, y era Dios quien cuando en el jardín del Edén, que fue un momento idílico, un momento único, Dios mostrando y diciendo, de esta manera quiero que se reine, yo por encima de todo, habiendo un reino celestial a mi servicio, habiendo un reino terrenal igual a mi servicio. Pero vino la ingratitud del reino celestial, del reino terrenal, y Dios en sus planes hacer que todo esto se haga, pero ahora usando al ser humano que hizo a su imagen y semejanza, y ahora teniendo a su Hijo en nosotros, teniendo al Espíritu Santo, conquistando primeramente nuestra tierra y yendo a conquistar a las naciones. Amén. Así que tiene usted y yo tenemos un gran trabajo, conquistar las naciones para Dios, para Cristo, empezando por mi casa, mi colonia, Jiquilpan, Michoacán, México y hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a su nombre. Podemos dar gracias a Dios, podemos ponernos de pie, podemos decirle a Dios, heme aquí, Señor, heme aquí, aquí está mi vida, aquí está mi ser. El libro de Hechos son héroes, son hombres que en medio de todo lo que perdieron, dijeron, heme aquí. Pablo dice, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, dice, pero yo todo lo perdí por ir y ganar a Cristo. Y Pablo en Romanos dice, yo soy deudor al griego, al gentil, porque si Dios ya me salvó, yo soy deudor de ir y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. En mi escuela, en mi casa, donde me mueva, soy deudor. Así que podemos levantar nuestra mano, nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón y poderle decir a Dios, Señor, gracias por llamarme a tu reino. Gracias por llamarme a tu reino, Shahandari Basaya. Gracias porque no me entregaste a otro reino, no me entregaste a otra propiedad, no me entregaste, estaba allá, Señor, y ya vi lo que ofrecen estos dioses, ya vi lo que ofrece el mundo, ya vi lo que ofrece ese reino. Sí, hay tal vez riqueza, poder, vicios, pero Señor, al final es un reino de muerte y destrucción, pero tú ofreces un reino de vida, Señor. Gracias por estar aquí, tus hijos. Gracias por estar en este lugar, Señor. Estamos en una lucha. Estamos en medio de una batalla, Shahaya, pero tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios poderoso por encima de todo lo demás que existe, de todo lo demás que hay, Señor. Elegimos por ti. Nos mantenemos firmes. Que ese amor ágape de hierro, que ese amor ágape sea inundado en nuestro ser, en nuestra vida. Y si, Señor, nos hemos olvidado del Pentecostés, y si nos hemos olvidado de esa investidura, y si nos hemos olvidado del poder que pusiste cuando nos bautizaste en el Espíritu Santo, Sharabasía, no es solo para seguir cambiando nuestra naturaleza por el fuego, sino es porque esta naturaleza convertida por el fuego vaya y hable, vaya y anuncie, vaya y diga las maravillas de Dios a quienes nos rodean. Por eso habla en lenguas, Sharabasía, ora, ilumínate en su palabra, llénate de Dios, Sharabasaya, porque es la única manera en que podremos conquistar, Señor, nuestra casa, nuestro hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvas tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, Shahaya, Ribabasajaya, Ribabasaya. Padre, llénanos, quita de nosotros lo que está estorbando, Dios,
para ser nuevamente llenos, Shahaya. La Biblia dice a la iglesia que perdió su primer amor, no ve y haz. Le dice, ve y arrepiéntete para tener ese mismo fuego, ese mismo poder. Ve y arrepiéntete, Sharabasaya, Ribabasaya. Llénanos, ven, ven Espíritu Santo, ven Sarabasaya, ven y llena, ven y bautiza, Shahandari Basaya. Aquí estamos para recibir nuevamente, arriba, baja, Shahandari Basaya. El fuego, otra vez, Dios, para no estar apagados, para ir y anunciar las buenas nuevas. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por este estudio, gracias Dios, por la sabiduría, Espíritu Santo, por enseñarnos, Espíritu Santo. Gracias te damos. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Te rogamos, guardes nuestra vida, nuestro ser. Bendice la salida y la entrada de cada uno de tus hijos y llévanos con bien, guardando nuestras vidas, Dios, guardando nuestros hogares. Si hay alguien enfermo, tócalo, Señor. Si hay alguna dificultad, si hay alguna enfermedad, Señor, gracias. Sé tú tocando, sé tú bendiciendo, sé tú sanando en ese poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Salimos de este lugar y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a su nombre.